Empiezan con las presentaciones, exposiciones de los participantes. Vamos a hacer hoy día la exposición de los grupos principales de macroinvertebrados bentónicos de agua dulce. Empezamos definiendo rápidamente que los macroinvertebrados son aquellos organismos que quedan atrapados en una red de una amplitud de poro de entre 250 a 500 micras. Y bueno, podemos colectarlas con diferentes metodologías, ¿no? Que ya eso creo que es parte de otra exposición. Bien, entonces rápidamente para ver una forma de identificar rápidamente los órdenes, podemos ver esta clave de identificación muy rápida y muy sencilla, donde podemos ver al inicio, creo que acá puedo hacer un acercamiento, ¿no? Que empieza a preguntarnos, ¿no? Si es que el organismo que vemos posee concha o valva, entonces nos vamos hacia el lado de los moluscos, ¿no? Dentro de estos moluscos, bueno, ya tenemos otros subgrupos, ¿no? Como gasterópoda o bivalva. De ahí, si es que nos vamos hacia la otra flecha, si es que tiene patas articuladas, ¿no? Si es que no lo tiene, ¿no? Nos va a preguntar, ¿presenta cabeza con partes duras? Si es que sí, nos va a llevar a díptera. Y si es que no, ya nos va a llevar a un grupo de los no insecta, ¿no? Que serían los grupos de platelmintos, anélidos. Si es que nos vamos, retrocedemos otra vez hacia la pregunta de patas articuladas. Si tiene patas, nos pregunta cuántas patas tiene. Vemos ahí, pregunta si tiene más de 6 patas. En este caso, nos iría al lado de los crustáceos, ¿no? Que usualmente los que vamos a ver son los decápodas y los anfibios. Ya eso más adelante lo vamos a ver. O al grupo de los arácnidos. O si tiene 6 patas, que ya vendría a ser todo el grupo de insecta, que es el grupo que se le va a tomar más atención en esta exposición. Empezamos con el grupo hemíptera y la pregunta es, ¿cómo es la forma de las piezas bucales? Esto, si hemos llevado entomología general, sabemos que un aparato tipo aguja, picador, chupador, directamente nos va a dirigir hacia el grupo hemíptera. Si es que la boca o el aparato bucal no es de esta forma, nos va a preguntar si es que tiene alas rígidas. En este caso se está refiriendo a los élites. Si es que sí la tiene, sería coleóptero. Y estaríamos dentro del coleóptero en parte, ya que solamente estaríamos viendo a los adultos. Si es que no, pregunta, ¿tiene un largo labio plegado bajo la cabeza? Si es que tiene este labio plegado hacia la cabeza, nos va a llevar hacia el grupo de los odonatos, ¿no? Más adelante vamos a ver este labio plegado con más claridad. Y si es que la respuesta es no, si tiene una forma de larva con o sin presencia de filamentos abdominales, algunas presentan capullos. Si la respuesta es sí, capullos podríamos también decirles como casas o estuches. Esto es muy evidente en los tricópteros. Pero si es que no lo tiene, seguimos bajando y nos va a hacer otra pregunta. ¿Presentan 2 o 3 filamentos caudales? Si es que la respuesta es sí, vamos a tener 3 grupos diferentes. Si tienen 2 filamentos, en este caso serían cercos, sería el grupo Plecoptera. Si es que presenta 2 cercos y un filamento, sería el grupo Ephemeroptera. Y si tiene 2, podría ser Coleoptera en parte, ya que sería un grupo especial de Coleoptera, mayormente el grupo Diticio. Y bueno, esa es una guía resumida de cómo identificar los órdenes. Esta es una imagen que ha sido diseñada en parte también por Domínguez y Fernández. ¿Quedó claro con esa explicación? ¿Todo bien, Al? ¿Se ha escuchado bien esta primera diapositiva? Perfecto. Entonces, rápidamente vamos a ver, un momento, por favor, chicos. Y me voy a distraer si no están conversando. Perfecto. Tenemos a los invertebrados acuáticos no insectos. Esto lo vamos a pasar muy rápidamente para poder darnos tiempo en los otros grupos. Tenemos al grupo Annelida, que son
bueno, son tipo gusanos segmentados, ¿no? Y dentro de estos tenemos a los oligoquetos, que mayormente están relacionados a sustratos de materia orgánica, que es de lo que se alimentan, y también tenemos a la clase clitelata, a los más, y al orden Hirudinida, que son los conocidas sanguijuelas, ¿no? En la cual podemos ver que tienen dos orificios, que son dos ventosas, ¿no? Por una de ellas es que se va a prender de su hospedero y va a ir alimentándose de él. Otro filum no insecta que tenemos, como ya habíamos visto, es el eh, filum molusca. Aquí tenemos a los gasterópodos. Podemos ver dos familias rápidamente diferenciables dentro de gasterópoda, que sería la familia Limneide. Son aquellos que poniendo el ápice hacia arriba, la abertura la vamos a ver dirigida hacia la derecha. Y por el otro lado tenemos a la familia Físide, que igualmente si ponemos el ápice hacia arriba, la abertura se va a ver hacia la izquierda. Son de tamaño mediano. Estos son, lo encontramos usualmente en ríos costeros, en gran abundancia. No son muy buenos, en general, todos los moluscos no son muy buenos indicadores de calidad de agua. Por otro lado, también tenemos a la familia Planórvide, que son gasterópodas de forma plana y con una concha concéntrica o en forma de elipse, ¿no? Y tenemos a los bivalvos. En este caso, una familia muy recurrente es la familia Pisididae. Y llegamos a los nemátodos. Ya tenemos los nemátodos de vida libre y tenemos otro filo aparte, por eso lo he alejado un poco, que serían los nematomorfos. Este grupo son parásitos, muchos de ellos de muchos insectos, pero que en algunas veces se les encuentra en las muestras, pero es recurrente que hayan salido de algún insecto que lo haya parasitado, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos a los platelmintos. Bueno, igual como su nombre lo dice, son gusanos planos. En este caso es el primer organismo que podemos determinar una cefalización. Tiene una boca ventral. Y bueno, en campo nosotros siempre hemos partido estos organismos y son aquellos que se regeneran y vienen a ser dos organismos diferentes, ¿no? Eh, de ahí tenemos a los artrópodos, y ya nos vamos acercando al grupo de nuestro interés. Acá tenemos a los crustáceos, tenemos al orden anfípoda, al decápoda, y acá tenemos a los hialélidos, que son muy comunes en muestras altoandinas, sobre todo en cuerpos de agua lénticos, en lagunas y lagos boquedales, muy abundantes. Tenemos a la familia Paleumónida, muy frecuentes en ríos costeros, como el género Rifio, también en algunas quebradas de selva. Y también tenemos a estos cangrejos, los pseudotelpúcidos. Tenemos como subfimlum también a los ácaris, a que son los Euchelicerata. Y bueno, ese grupo ya va a ser tratado aparte por Gustavo en otra exposición. Iniciando al grupo insecta, tenemos al orden Ephemeroptera. Estos son insectos, es el orden más antiguo que se tiene registros de insectos con alas. Aquí los que nos interesan son las ninfas o las larvas, que son de vida acuática. Taxonómicamente tenemos que centrarnos en las piezas bucales, en las branquias, en los cercos y también en las patas. Eh, Dentro de las patas también vamos a señalar algunas partes importantes. Aquí he puesto como ejemplo tres familias de las más recurrentes. Tenemos a la familia Betidae. Aquí tenemos que buscar las diferencias que podamos encontrar en las uñas tarsales, ¿no? Tenemos dos tipos de uñas muy claras, que sería una uña espatulada, que es la que está al centro, se llega a ver el cursor,
Esta familia es muy fácil de reconocer por la forma del pata, es la familia, perdón, el género Camelobetidius, dentro de la familia Betty. Tenemos uñas con dentículos, como el que se encuentra acá a la izquierda, o uñas sin ningún dentículo. También tenemos que ver si la forma de las setas en los fémures. Acá tenemos unas setas bastante abundantes y largas en el caso de Andesio. Y en el caso de Betodes, que es otro género, vemos unas setas más duras, más oscuras, entre las setas más delgadas y más largas, ¿no? Es más que todo lo que tenemos que darnos cuenta en el tema de las patas. Y también en la forma del filamento caudal. El filamentos caudales muy cortitos podríamos darnos a entender que también es del género Betodes, ¿no? Mientras Andesio mantiene dos cercos y el filamento caudal casi del mismo tamaño, ¿no? Otra familia muy recurrente es la familia Leptoflevidae. Aquí hay que darnos cuenta en los tipos de labro. Como vemos aquí, tenemos un labro que se abre de forma en diagonal hacia afuera, que sería trauloide, ¿no? Y meridialario. Solamente viendo el tipo de labro, ¿no? Algo que caracteriza a esta familia son las branquias. Son branquias dobles. Una branquia que está dispuesta en región ventral y otra en región dorsal. De esta forma, vemos claramente y podemos identificar que es un leptofleido por las branquias dobles. La familia Leptoflevidae, para poder identificarla como tal, vamos a observar unas branquias superculares. Estas branquias protegen a las branquias que sí cumplen la función de intercambio gaseoso, ¿no? Y de acuerdo a la forma de estas branquias, podemos también ya identificar géneros dentro de esta familia. Branquias superculares más redondeadas podríamos referirnos al género Leptoifes, y branquias más cuadrangulares y de posición más dorsal a Tricoritodes, así como también algunas características en los fémures anteriores. Vemos usualmente dentro de la familia fémures ensanchados. Esta también es otra característica de la familia. Y también cómo están dispuestas algunas setas en las patas, ¿no? Mayormente en la pata anterior. Ponemos aquí una imagen para que esté un poco más claro de un leptoflevide. Es una fotografía, una composición hecha por Richard, en la cual es cómo es que se debería montar a estos individuos para poder tener todas sus características taxonómicas por separado, ¿no? De hecho, una de las partes más importantes son las piezas bucales. Pero mayormente la exposición va a tratar no tanto sobre características taxonómicas vistas a microscopio con portaobjeto y cubreobjeto, sino solamente con estéreo. El siguiente orden sería el orden Plecoptera. Este orden es parecido, bueno, en forma un poco a los Ephemeroptera, pero como habíamos visto, este posee solamente dos cercos, no tres. También pertenece al grupo de el EPT, que es un índice de calidad de agua que se realiza con macroinvertebrados. Aquí tenemos que ver, para poder diferenciar dentro de este grupo, a las branquias, ¿no? Los cercos. Tenemos dos familias, sería Perlide y Gripopterígida. Dentro de Perlide tenemos que las branquias están situadas de forma, en la parte ventral, en la zona de las coxas. Uno pone a este individuo en posición ventral y vamos a poder ver claramente estos penachos, que es donde realiza el intercambio gaseoso.
Por otro lado, Glycopterígide es un organismo más estilizado y las branquias se encuentran en la zona caudal, ¿no? Como vemos ahí, branquias anales. Vendría a ser Claudioperla. Tenemos al orden Megaloptera, este es un orden también con pocos representantes. Aquí tenemos que ver que tiene unas branquias abdominales y en el último segmento unos ganchos, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos dos familias, la familia Coridálide, que podemos ver que en el último segmento abdominal, en las pseudopatas, tiene dos ganchos bastante esclerotizados, ¿sí? Como en la figura C y D que se puede ver ahí. Y tenemos dos representantes, Corydalos y Cloronia. Mayormente se diferencian por patrones de color y patrones en las manchas en el protórax y en la cabeza. Y en Ciálide tenemos individuos que tienen un filamento caudal bastante largo. Se puede diferenciar bastante bien estas dos familias. Bien, tenemos al orden Odonata. Aquí tenemos dos grandes subórdenes, el suborden Zygoptera y el orden Anisoptera. Como ven, Anisoptera son individuos más robustos, mientras que Zygoptera son más delgados y estilizados. Zygoptera, como podemos ver, tienen tres laminillas caudales que ya nos hace, lo podemos identificar rápidamente. Mientras Anisoptera tiene una terminación, escleritos, a la cual le llaman pirámide anal, que también funciona para respiración. Aquí podemos ver un poco este cuadro para poder ver las diferencias entre estas familias. Tenemos a Esnide, que tiene un labio plano, igual tiene la pirámide anal en la parte final. A Libelulide, que en vez de que este labio sea plano, es un plano cóncavo. Si ven acá esta figura, que es una fotografía, eh, este labio está cubriendo las piezas bucales eh, del, del individuo, cosa que no ocurre en Aesne. Y Gónfide, que es otra familia muy recurrente, también tiene el labio plano, pero a diferencia de Aesnide, podemos ver que las antenas está compuesta de cuatro segmentos, pero el tercero es bastante grande en comparación de los demás. Aquí estoy haciendo un acercamiento. Tenemos cuatro segmentos. El segmento 4 es muy pequeño, prácticamente no se ve, y pareciera que el segmento que es más grande fuese el 3, ¿no? Perdón, fuera el último, pero es el penúltimo. Es fácilmente reconocible en campo, ¿no? Sin necesitar eh, algún instrumento como microscopio. Y dentro del suborden Zygoptera tenemos Cenagrionide, ¿no? Que podremos identificarlo por la laminilla caudal, ¿sí? Y el prementón con setas insertadas oblicuamente. La tistícide, que tiene un diente bífido y un prementón ensanchado en la base, como podemos ver aquí. Y Apolitoride. Bueno, esto es muy raro que caiga, pero la diferencia son unas branquias laterales en la zona abdominal. Entonces, mayormente hemos visto que en este grupo lo más importante que hay que observar es la parte del labio y las laminillas. Lo que tenemos que poner atención para poder determinar a qué grupo pertenece. Tenemos al grupo Trichoptera. Este grupo es fácilmente reconocible porque muchos de ellos generan estuches o casas, una cabeza y pronoto siempre bien esclerotizados. El mesonoto y el metanoto tienen diferentes grados de esclerotización según los grupos, pero lo que siempre vamos a encontrar es que tiene un par de pseudopatas con ganchos, a lo cual también se le conoce como uña anal. Y esto va a ser de diferentes tamaños, pero siempre los va a tener. Como ejemplo, estoy poniendo a tres familias.
tenemos a la familia Hydrosichidae, que es muy común en las muestras que nos tocan revisar, y este se caracteriza por tener unas branquias abdominales eh, bastante numerosas. Tanto el pronoto, el mesonoto y el metanoto están esclerotizados, ¿sí? Las dos géneros que usualmente suelen caernos en las muestras son Smicrivia y Leptonema. Una diferencia, una característica rápida para poder diferenciarlos es que Smicrivia en el mesonoto, en la parte basal del mesonoto, tiene un oscurecimiento, es como un punto de color negro bastante evidente, mientras que el leptonema no lo tiene, más bien es como una línea o un engrosamiento del margen inferior del mesonoto. Tenemos Hydroptilidae, también un grupo que es muy recurrente. Aquí nos tenemos que fijar en la forma de cuerpo, ¿no? Hay grupos que se ensanchan rápidamente, ¿no? Hay otros que no, que siguen una forma más regular. Tenemos que ver también los tipos de estuche, como podemos ver aquí, hay diferentes. Y también los tipos, cómo son sus filamentos caudales, ¿no? Y las placas en la zona caudal. Eso también nos va a ayudar para poder identificar grupos dentro de esta familia. Por último tenemos a Leptoceridae, que son individuos que siempre viven en estuches, ya sean de seda completamente, pueden ser de restos vegetales, de arena o pequeñas piedrecillas. Estos estuches están formados por una segregación de seda que tienen que forman desde la boca estos organismos para formar sus casas. Tenemos aquí al grupo Hemiptera. En el grupo Hemiptera tenemos dos subgrupos, el grupo Nepomorpha y Gerromorpha. ¿Sí? Como podemos ver, Nepomorpha son más gruesos, más ensanchados, mientras que el grupo Gerromorpha son más gráciles. Podemos ver unas antenas bastante desarrolladas, bastante largas, en el grupo de Gerromorpha, y unos fémures posteriores usualmente bastante largos. Creo que viendo esas características podemos identificar rápidamente estos dos grandes grupos. Como podemos ver aquí, el grupo Gerromorpha suele estar sobre la película del agua, ¿no? Siendo un cazador oportunista. Las antenas muchas veces las posa sobre el límite del agua, sobre la superficie, para detectar algún movimiento, alguna vibración, e ir en búsqueda de esa posible presa, ¿no? Como podemos ver, ha atrapado ahí a una mosca que posiblemente haya caído al agua. Estos insectos muchas veces nos puede indicar, cuando están en una gran cantidad, que es posible que la calidad de esa agua no sea la más óptima, porque realmente estos organismos no están tomando aire o no están haciendo el intercambio gaseoso dentro del agua, sino, como siempre están encima, están haciendo el intercambio con el aire, con el oxígeno atmosférico, ¿no? Por lo tanto, la calidad del agua le es un poco indiferente, qué tan buena esté. Por el otro lado tenemos al grupo Nepomorpha. Por ejemplo, acá tenemos un Belastomatide que ha capturado un pez. Realmente, la estrategia de este grupo no es oportunista, sino de generar una emboscada y atrapar a sus presas. Por ejemplo, he usado a dos familias. eh, bueno, como hemos visto en la pantalla anterior, podemos ver que la mayoría de los hemípteros son cazadores, pero hay un grupo que no lo es, que es
recolector, podríamos decir, de la materia orgánica en suspensión, o también remueven fondos de materia orgánica para alimentarse. Para esto tiene unas patas delanteras en forma de cuchara, y como vemos el rostro no termina en una aguja tan definida como los otros grupos que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos unas figuras más o menos para poder identificar género, que podemos ver en las patas, por ejemplo, un crecimiento de unos pelos muy cortos, muy finos, pero solamente se puede ver cuando el individuo está seco, ¿no? Tenemos aquí, voy a marcar la figura del libro versus lo que se está viendo al microscopio, ¿no? Y sí se puede ver una similitud entre ellos dos. También tenemos, en el caso de adultos, obtener eh, las alas, y en las alas también podemos encontrar algunas características para determinar el género. Y como ejemplo de un guerromorfa, tenemos aquí un pélide. La característica de este grupo es que tiene unas uñas que pueden ser apicales o preapicales, ¿sí? Y en este caso, eh, este género en particular, en las patas medias, en esta zona de la uña apical, tiene una especie de abanico plumoso, el cual le permite generar una mejor suspensión en el agua, para poder desplazarse con más facilidad sobre el agua y no romper la tensión superficial. Tenemos al orden Diptera. En este orden también tenemos dos grandes grupos, que serían los Nematocera, que son los que tienen una cabeza definida y expuesta, que son la mayoría de este grupo, y los Brachicera, que por lo contrario no tienen una cabeza definida, no es esclerotizada como en Nematocera y no expuesta. Voy a dar un ejemplo de cada uno. Tenemos aquí como a Nematocera, se ha tomado como ejemplo a Simulides, que es un individuo muy frecuentemente nos cae en las muestras. Vemos que tienen esta forma particular de abanico para poder capturar el alimento que esté suspendido en el agua. Para poder diferenciar géneros, podemos ver la zona anal un anillo, ¿no? Que vendría a ser como acompañado de una ventosa, eh, que es con la que se sujeta a las piedras. Podemos ver que la forma es una forma que en la base es más ensanchada, y hacia la parte de la cabeza se va adelgazando. La forma de el anillo que les mencionaba, si genera un anillo completo, podríamos estar pensando en el género Gigantoda, y si no es completo, como aquí podemos ver a la derecha, podemos ir inclinando hacia el género Simulium. Tenemos al otro ejemplo que sería de un Brachicera, la familia Tabanidae, de los que no tienen la cabeza expuesta. Estos de aquí no tienen patas torácicas, pero sí anillos de proyecciones eh, abdominales, ¿sí? Cada uno de estos anillos puede tener diferentes cantidades de proyecciones, y ese número también nos puede ayudar a ver grupos dentro de esta familia. Y otra característica es sus zonas terminales, ¿no? Podemos ver aquí estas imágenes, que según cómo sea su terminación, también nos ayuda a determinar diferentes géneros. Un grupo muy especial dentro de los Nematocera son los quironómidos. Este grupo está siempre presente en todas las muestras, en aguas
en cuerpos de agua lóticos y en cuerpos de agua lénticos. Posee una cabeza bastante esclerotizada, aparte de tener propatas delanteras y propatas posteriores también, ¿sí? Y donde se encuentra la mayor cantidad de características taxonómicas es en la cabeza, y esto es solamente posible ver con una muestra preparada en un porta y cura objeto. Pero acá vamos a ver una forma más rápida de poder observar subfamilias. Tenemos aquí al suborden, perdón, a las principales subfamilias que tenemos aquí, que son Tanipodine, Ortocladine, Chironomine y Diamesine. Lo más rápido para poder ver aquí es la disposición de los ojos, ¿no? Y la forma de la cabeza también. En el caso de Tanipodine tenemos una mancha ocular única, ¿no? Y una cabeza algo grande en comparación de los otros quironómidos. Puede ser esta un poco alargada o redondeada, eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Tenemos el grupo Ortocladine, en el cual el ojo tiene una mancha principal y, es como una coma. No es tan definido el punto del ojo, sino, si pueden ver, en la parte más adelante del ojo tiene como una colita que continúa. En el caso de Chironomine, tenemos un ojo encima de otro, bastante evidente, y en Damascene lo que vamos a poder encontrar es una especie de cuello engrosado, que es lo que nos va a hacer diferenciarlo de los demás. Y tenemos el quinto grupo, que sería Odonomine, que tiene un procerco muy evidente, y según el color de esto también podemos ver algunos géneros en el procerco y esta seta. A la derecha tenemos más o menos lo que estaba explicando, pero en forma de esquema, ¿no? Aquí, viendo un poco más a detalle cada una de estas subfamilias, tenemos a Tanipodine, como les había comentado, con una mancha única, y tenemos dos tipos de forma de cabeza. Una cabeza alargada, perdón, aquí está al revés. Aquí está al revés, tenemos dos tribus. Esto está invertido, disculpen. El que se refiere a la cabeza alargada es la tribu Pentaneurini, y el que tiene la cabeza más redondeada es Macropeloquín. ¿Sí? Esto es viendo solamente la forma de la cabeza. De hecho, también hay formas de observar características taxonómicas, pero ya con preparados, como podemos ver en las figuras de la derecha. Otra característica taxonómica importante dentro de este grupo es ver las uñas de las pseudopatas anales, ya sea por la forma o también coloración. Seguimos con Ortocladine. Como vemos, el ojo no es muy definido, no es un punto muy definido, como les había comentado. Y tenemos acá diferentes características. He puesto fotos de algunos ortocladines que es muy diverso. En el primer caso tenemos a un individuo que tiene pelos muy evidentes en el cuerpo, ¿no? Y eso lo tiene en todo el cuerpo, pero por resumir las imágenes, no lo he puesto. En el otro caso tenemos individuos con antenas muy largas, ¿no? Hay individuos con las cabezas muy oscuras, que es muy difícil de observar ciertas características. Muchas veces, para poder observarlas al microscopio, se hace un preparado previo aclaramiento para poder observar después estas piezas, ya que si se hace directamente no se va a poder observar.
Y también hay unos patrones de manchas que también nos puede ayudar a buscar diferentes géneros dentro de esta subfamilia. Tenemos aquí a la tribu Chironomini, perdón, a la subfamilia Chironomine. Dentro de esta tenemos dos tribus bastante que son fácilmente de diferenciar. Eh, en la tribu de las imágenes superiores podemos ver que la antena no posee aquí lo que le llaman un pedestal al inicio, que es una base bastante ancha y larga. Es la base de la antena. Aquí lo vemos en Tanitascini muy evidente. En cambio, Quironomini no tiene esto, no tiene este pedestal. ¿Sí? Podemos también observar de forma importante para poder diferenciar es el mentón. Bueno, acá ya podemos ver que esto sí ya es un preparado al microscopio. Y acá tenemos un mentón con un solo diente en la parte central. En cambio, un poco más a la derecha podemos ver aquí que tiene dos dientes en la parte del medio. Esto también nos ayuda a diferenciar géneros dentro de esta tribu. En el caso, estamos viendo que tiene dos dientes centrales, podemos ubicarlo dentro del género Polypedilum. Podemos también observar aquí en Chironomini que de observar que tiene un solo diente central, podemos pensar que sea un Chironomus. Para esto tenemos que ver la zona final del cuerpo y hay eh, unos apéndices abdominales se pueden observar. Eh, Eso es característico del género Chironomus. En otros casos, por ejemplo, tenemos el mentón que en la parte central no está pigmentado. ¿El cursor se ve? ¿Sí? Se puede, sí, perfecto. Indican que sí. Entonces aquí vemos que el mentón no está pigmentado. Eso también es una característica de un grupo, que es el grupo Jarnicia. Y bueno, dentro de esta tribu son las cosas que hay que observar para poder encontrar géneros, ¿no? En cambio, en Tanitarsini, como ya habíamos comentado, observamos este pedestal bastante evidente, bastante grande, al inicio de la antena, la base de la antena, y acá tenemos organismos que tienen, o individuos que tienen aparentemente unas antenas muy, muy largas, que en realidad quizás no es la antena en sí, sino un pedicelo. Este pedicelo le llaman el pedicelo del órgano de Lauterborn, que es un filamento muy delgado y largo, en cuya parte distal se encuentra este órgano. Si es que observamos el estéreo, vamos a notarlo solamente como una antena muy larga, no vamos a poder apreciar tanto detalle. Podríamos estar pensando del género Tanitarsus. Para también diferenciar otros géneros es importante ver, algunos generan algunos estuches y sería otra forma también de darnos idea a qué otro género podría estarse refiriendo. En este caso, los que generan este estuche que vemos a la derecha sería Reotanitarsus. Aquí tenemos a la familia siguiente, que sería Diamecine. Como les comenté, son aquellos que tienen un engrosamiento en el cuello. Acá podemos encontrar dos géneros. Uno es Pareptagia, en el cual este engrosamiento es muy grande en las larvas de estadios finales. Se encuentra bastante engrosado, mientras que Limaya es solamente que se encuentra la base de la cabeza mm, más pintado, ¿no? De color negro, azul, pero no llega al engrosamiento de Pareptagia. En individuos de larvas de primeros estadios es a veces complicado llegar a diferenciar, ya que estos engrosamientos no son tan claros, ¿no?
Cuando hay este tipo de dudas ya tenemos que pasar a ser preparados y observarlos al microscopio y tenemos que ver ya también la forma del mentón, como podemos ver aquí, ¿no? La forma del mentón de Limaya con respecto a la forma del mentón de Paretal. Ya con esto podemos salir de dudas, usualmente cuando son individuos de primeros estadios. Por último, la última subfamilia Podonomine, mayormente aquí vamos a verlo con los procercos. Procercos de color blanco, bastante alargados y de setas oscuras y largas. Podemos identificarnos con el género Paroclus. Procercos de color negro y con setas no tan largas, pero más densas. Podemos decantarnos por el género Podonomus. Y un género especial es Podonomopsis, es en el cual estas estructuras son hialinas y no tiene estas setas. Pero todos estos pertenecen a la subfamilia Podonomina. Usualmente a los quironomios en general se les asocia eh, con aguas contaminadas, ¿no? De no muy buena calidad, pero eso es relativo, ¿no? Siempre se van a encontrar en todas las muestras y si uno hace un mayor, si se hacen mejores estudios con este grupo de dípteros, podemos encontrar que dentro del mismo quironómido algunos tienen diferentes grados de sensibilidad, ¿no? A los cuerpos de agua, a la contaminación. Entonces, el decir que los quironómidos son asociados a cuerpos de agua contaminados o de poca calidad, habría que tomarlo con cuidado. Por último, tenemos al orden Coleóptera. Este grupo es un poco complejo ya que tenemos, tenemos a larvas acuáticas y adultos acuáticos, totalmente acuáticos, ¿no? Por ende, prácticamente aprender la taxonomía de estos grupos es estudiar doble, ¿no? Tienes que estudiar para un solo género, para un solo grupo, saber sus formas larvarias y sus formas de adulto, ¿sí? Tenemos acá una larva clásica de coleóptero, ¿sí? Justamente tienen mandíbulas falcadas, ¿no? Muchos de ellos son depredadores, eh, con patas bastante desarrolladas, entre 5 y 6 artejos. Eh, muchos de ellos, o algunos de ellos, tienen también filamentos caudales. Algunos poseen setas natatorias. Eso en el caso de las larvas. Y acá en el caso de los adultos, bueno, ya vimos que algo que los representa muy bien son los élitos. Acá podemos ver un ditícido que está buceando estrictamente, genera una burbuja en la zona caudal con la cual eh, va respirando. Una vez que haya consumido el aire de esa burbuja, va otra vez dirigirse a la superficie y va a exponer la zona anal hacia la atmósfera y va a volverse a sumergir. Acá tenemos a dos grandes grupos, eh, que serían el adéfaga y el polífaga. En el caso de los organismos adultos, el suborden adéfaga son aquellos que la coxa de la pata 3 divide totalmente al primer esternito ventral, ¿no? Al primer segmento abdominal totalmente dividido, mientras el suborden polífaga no lo divide completamente. Podemos ver aquí el primer segmento abdominal que está visible de forma completa, ¿sí? Usualmente los adultos los vamos a ver con antenas filiformes
y en el caso de adéfaga, y en el caso de polífaga, esto que parecen antenas que se ve hacia la parte delantera de la cabeza, no son antenas, sino son palpos. Las antenas usualmente se encuentran en la parte ventral, escondidas, y la forma de esta antena también nos va a ayudar a ver algunos géneros, ¿no? En el caso de las larvas, podemos ver larvas de adéfaga con eh, seis, seis artejos, y en el caso de los polífagas con 5. Podemos ver aquí en el texto que he puesto aquí a la izquierda que su orden polífaga tiene mucho más riqueza con respecto a la de adéfaga. Lo que usualmente nos llega a caer en las muestras son a las familias Diticidae e Hydrophilidae. Podemos ver aquí, y claro, uno es adéfaga y el otro polífaga, así que como ejemplo nos va a servir bastante. Podemos ver que la familia Diticidae, lo que hay que observar en los adultos es la terminación de los élitros. Aquí le he hecho un zoom a la fotografía y vemos aquí que estos élitros no son redondeados en la parte final, ¿no? Sino están truncados. Ahí sí pueden seguir con el cursor. Si fueran redondeados, sería el género Rantu, pero en este caso, al estar truncados, ya es otro género, es el género Lancet. Otra forma de identificarlos en el caso de las larvas es estos cercos. Si el cerco es muy largo con respecto al último segmento abdominal, también nos referimos al género Lancetes. Si fuera no tan largo con respecto al último segmento abdominal, eh, el género sería Rantus. También esto lo podemos ver en las setas de las patas de las larvas, ¿no? Estas setas natatorias. Y en el caso de hidrofílide, como ya habíamos visto que es un polífago, podemos ver que estas larvas no son tan esclerotizadas como en el caso de Diticidae, ¿no? El cuerpo, mayormente la zona del abdomen, es más carnosa, algunos con algunas tráqueas para la respiración, algunos no. Podemos ver que el adulto, esto que parecía antenas, son palpos, son bastante prominentes, pero si podemos descubrir las antenas, podemos ver que esta antena termina en una masa de 3 artejos. Esto es muy característico de hidrofilia. Y para observar características dentro de las larvas, podemos observar diferentes cosas, ¿no? La forma de la cabeza, una cabeza cuadrangular, ¿no? Ya nos puede dar la idea de un grupo, que sería Tropisternus, que además tiene esta sutura en forma de B. Otra cosa que va cambiando en las larvas de hidrofilia son asimetrías en el frontoclípeo, que es en la parte más distal de la cabeza, ¿no? Podemos ver que aquí es plano, en el caso de Tropisternus, ¿no? Con algunas pequeñas proyecciones. En el caso de Verosus, tiene una ligera asimetría hacia la derecha, ¿no? No es simétrico este frontoclípeo. Podemos ver que aquí se levanta como un pequeño cerrito, podríamos decirlo, ¿sí? Aparte de eso, asimetrías dentro de la misma mandíbula. Si ven esta mandíbula que estoy señalando aquí, no es idéntica a la que está aquí a la derecha. Aquí lo van a ver por en esta imagen en el asiento 67. Parecen iguales, pero no lo son. La forma y tamaño de los dientes dentro de las mandíbulas es distinto, ¿no? Si pueden ver esta imagen, trasladarla aquí a esta fotografía, pueden darse cuenta. ¿Sí? Es un poco difícil, pero ahí está. La forma y número de esos dientes dentro de la mandíbula es asimétrico.
en otros casos no lo es. Entonces, todas estas características son las que hay que prestarle atención para poder eh, diferenciar a estos géneros de hidrofilia. De aquí también tenemos a un grupo con mucha riqueza dentro de Coleóptera, que sería la familia Elmid. Aquí tenemos dos grandes grupos, uno que es el grupo Larraíne y otro Elmid. El grupo Larraín en los adultos es fácilmente observable ya que tiene mucha pubescencia, muchos pelitos en el cuerpo, ¿sí? Acá podemos ver en la imagen ventral, en esta zona, que se ve más clara. Aquí también tiene lo que le conoce como plastron, que son pelitos muy pequeños que atrapan, que le sirve para atrapar películas de aire, y mediante esas películas de aire que se le pegan al cuerpo, genera también un proceso respiratorio. A la derecha podemos ver larvas bastante aplanadas, que son características de esta subfamilia, y estas larvas, sus, sus escleritos torácicos y abdominales, terminan en unos procesos laterales falcados, como en punta, ¿no? Como en una forma de oso. Eso es característico de esta subfamilia. Ahora, su familia Elmine tiene una mayor riqueza, por lo tanto que hay que observar más características para poder ver a los diferentes géneros que hay aquí. Acá he puesto algunos nada más, realmente son muchos géneros los de esta subfamilia. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta aquí es en tubérculos y la forma en cómo están estos tubérculos dispuestos en la zona dorsal de la larva, ¿no? Por acá tenemos unas dos líneas de tubérculos en la zona media, que podemos ver en la zona central de la larva. En este caso de Hexasiloepus, hay que observar el último segmento abdominal, que es exageradamente largo con respecto al penúltimo. En el caso de Neoelmis no hay este tipo de tubérculos como vimos en Astrolimne, pero sí tenemos una zona media como si fuese una sutura, ya que está un poco más claro, no sé si es que se llega a notar una línea media de un color más claro. En el caso de Terelmis volvemos a tener estas líneas de tubérculos. Tenemos alrededor de 10 líneas en los segmentos torácicos o abdominales, muy visibles. Austrelmis, que es un género que cae muy recurrentemente en zonas altoandinas. Para observarlo, tenemos unos patrones de manchas en las zonas torácica y abdominal, de la zona dorsal, y también el último segmento abdominal es, tiene como una especie de quilla. Podemos verlo aquí, ¿no? No es totalmente plano, sino hay una quilla. Y, por ejemplo, para Macrelmis, eh, una larva más aplanada, no llega a ser tan aplanada como la de la subfamilia que vimos en la parte superior, pero sí es algo aplanada, y aparte la zona final, el último segmento abdominal, tiene un par de proyecciones que aquí podemos ver, a la izquierda y uno a la derecha. A ver, ya me fui. Estamos próximos a terminar. Y para terminar ya vemos los adultos de la subfamilia Elmine, ¿no? Para observar acá características importantes tenemos que ver al pronoto, en los cuales podemos encontrar depresiones y carenas, y los élitros, que también podemos encontrar estas líneas o elevaciones a las cuales se le denomina carena, ¿no? O estas punteaduras.
Por ejemplo, para el caso de microsiloepos tenemos unas depresiones en la zona torácica, en el pronoto, que van a formar una especie de Y muy característica, ¿no? Acá tenemos en la fotografía, que es un poco más difícil que ver, y acá tenemos el esquema. Para Terelmis, el pronoto tiene una línea media, una depresión media, ¿sí? Y también tiene un par de carenas en los élitros. Neoelmis también tiene una depresión media en el pronoto, pero a diferencia de Terelmis, los márgenes de los élitros son más rectos y más paralelos. Tenemos a Microsiloepus con una depresión también media en el pronoto, muy evidente. También se puede ver en la fotografía y en el esquema. También si volteamos a este individuo y lo ponemos en posición ventral, podemos observar unas 2 hileras de tubérculos en la epipléula, ¿eh? Bueno, este es mucho más difícil de verlo en fotografía, por eso no aparece, solamente en esquema. Pero en rasgos generales es lo que quería mostrar de qué es lo que tenemos que observar eh, en cada grupo, ¿no? De todos los individuos que estamos viendo. Con eso terminamos la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Encantado, espero que no haya sido muy cargada la exposición, o si algo no haya quedado claro, podemos conversar. O si quieren que se repita alguna diapositiva, alguna duda sobre alguna diapositiva. Ah, la larguita. Más o menos, ¿cuánto ha durado la exposición? Traté de que sea, wow, traté de hacer lo más resumido posible, más los ejemplos han sido muy puntuales, tomando un par de ejemplos por cada grupo, realmente son muchos más, ¿no? Y es que realmente es muy extenso. Alguna diapositiva que quedó, se explicó muy rápido, quedaron algunas dudas. Ah, mira, Anaís, vamos, vamos donde están los quironómidos. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? Con los bichos. Perfecto. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Anaís? Sí, hola Javier, buenas noches. Bueno, me pareció bien interesante la exposición en general porque yo siempre he tenido esa curiosidad por conocer más a los macroinvertebrados, pero mencionaste algo en los quironómidos que debíamos tener un poco de cuidado al decir de que
Creo que no todos los quironómidos son indicadores de ambientes contaminados. Y en esa parte yo no pude entender, no es que no escuché muy bien exactamente por qué o a qué familia en especial te refieres que no agrupemos, ¿no? Dentro de esa categoría de ser Claro, bueno, indicadores. claro. Bueno, realmente hay que tomar con pinzas, no solamente con los quironomios, el tomar a un grupo específico y decir, ya, bueno, si este organismo está en el cuerpo de agua, ya el agua está mal, ¿no? Por ejemplo, no sé, oligoqueta, ¿no? Que está muy asociada a aguas con poca oxigenación o con perturbación, no por el solamente hecho de estar, ya esa agua quiere decir mala, porque puede estar y también pueden haber, no sé, los del grupo EPT, o puede haber, no sé, un Blephariserie, que es un díptero que sale de la norma, porque usualmente los dípteros son un grupo que se le asocia a mala calidad de agua, ¿no? En general los dípteros, pero por ejemplo Blephariserie, que es una familia, es muy sensible, tiene un valor de sensibilidad de 10 en el LABI, es la máxima puntuación. Entonces, hay que ver el ensamblaje total de los macroinvertebrados, eh, evaluarlos como grupo, como comunidad, para, para poder determinar pues, si realmente esa agua puede tener algún un grado de perturbación o no. No, no solamente por observar a un solo grupo presente o ausente, decir que esa agua esté contaminada o no. Ahora, exactamente con los quironómidos, no te podría decir específicamente algún grupo especial que podríamos decir que indique buena calidad de agua. Yo sé que hay cierta graduación de tolerancia o sensibilidad, también podríamos verlo de esa forma, con diferentes subfamilias o géneros, pero lamentablemente no se ha hecho tantos estudios dentro de este grupo como es con todos los macroinvertebrados, ¿no? Para ponerles puntajes. Pero al tener una gran diversidad de, o una gran riqueza dentro de quironómio, yo creo que esos estudios ya deberían hacerse para poder diferenciar grupos con diferentes sensibilidades o tolerancias, ¿no? Yo estoy seguro que ya tiene que haber literatura sobre eso y posiblemente hacer un índice solamente a nivel de quironómidos, ¿no? Y ya complementar a los índices que se utilizan con todas las familias, ¿no? Al ser tan abundante, que siempre se encuentran con una riqueza tan alta, son un candidato muy fuerte para que ellos mismos tengan un índice aparte. O sea, Gracias. cumple con todos esos requisitos, ¿no? Ay, eso es bastante nuevo para mí también porque yo creía que para un índice hay que colectar como que todos los tipos de organismos bentónicos en un solo lugar, de un solo lugar, un lugar en específico. Por ejemplo, de humedales de la costa y se saca un índice para todo humedal o algo así. Bueno, más o menos es así como se van generando los índices, ¿no? Tienen que ser más locales, ¿no? A veces nosotros trabajamos con índices, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Hay un índice pero que está adaptado para Perú, ¿no? Pero sería interesante poder generar información de índices más locales, ¿no? Y como investigación sería excelente poder ahondar un poco más en generar índices solamente con quironómidos. Pero para eso tiene que haber pues, bastante muestreo, ¿no? Bastantes comparaciones. Sí, eso sí. Muchas gracias por la respuesta, Javier. Gracias, Ani. Está David Teiva.
A ver, David dispara. A ver, a ver. Mm, ahorita como no estoy como... Ah, ya, ya. Creo que abrí una carpeta indebida acá de la computadora de Jesús. Mejor léele la pregunta, Al, para que no se le complique. La riqueza disminuye y la abundancia. Eh, ¿Alguna disponibilidad de algún recurso en particular, quizás? Mm, Javier, ¿qué tal? ¿Me escuchas? David, ¿cómo estás? Interesante tu Hola, ¿qué pregunta. tal? Sí, Pero bueno, sino que, bueno, no sé si... Sí, te escucho. en zonas altoandinas, bueno, siempre vamos a ver que una gran riqueza la vamos a ver en selva, pues, ¿no? Este, una gran riqueza. Ahora, las zonas altoandinas también, bueno, no se compara, ¿no? La riqueza que podemos encontrar en selva. Pero sí, como sí mencionas, hay una gran abundancia, ¿no? Ahorita Jesús, que está separando unas muestras, va como separando 6 horas, una sola placa, y claro, hay una gran abundancia de algunos grupos dominantes, ¿no? Sí, más que nada de consulta era, imagino, has realizado muestras en zonas altoandinas, de hecho que sí, y también en bosques montanos, por ejemplo. En, no sé, bosques montanos bajos, sobre 2000 metros más o menos. A mí me pasa, por ejemplo, que en zonas que están sobre los 4000 o 3500 inclusive, se ve que hay dominancia de ciertos grupos y ya no hay tanta riqueza, a diferencia de en zonas de 2000 metros, por ejemplo, en la zona, bueno, en la vertiente occidental. No sé si te ha pasado y un Bueno, poco más o menos a qué crees que se deba. bueno, y yo puedo atribuirlo un poco a la cobertura de ribera, ¿no? A la vegetación de ribera. Si tú me hablas de zonas altas, vamos a estar hablando mayormente de punas, ¿no? Claro, Cuerpos de agua prácticamente totalmente expuestos, ¿no? Al sol, sin cobertura. De hecho, quien toma en cuenta esa característica de la vegetación de ribera y qué cantidad de dosel cubre el lecho del cuerpo de agua, es eh, hay una en campo cuando vamos y hacemos el SBAP, no sé si tú has usado esas fichas, es una métrica que se toma en cuenta. Y claro, siempre que está más cubierto el, el cuerpo de agua, usualmente hay una mayor riqueza. Esto ocurre, claro, en las zonas altoandinas no va a ocurrir, ¿no? Está todo pelado. Es puna, el pajonal, con pastos, y, y el cuerpo de agua no está cubierto. En cambio, en una quebrada entre montañas más bajas, ¿no? Sí vamos a encontrar que está mucho más cubierto y quizás esa diversidad en la vegetación de ribera también aumenta más nichos para diferentes grupos. Es una posible respuesta. Quizás tú tengas otra idea que nos puedas aportar. no, sí, de hecho que también, bueno, mi hipótesis iba un poco por ahí también. Quizás La, la- también la la cobertura. temperatura influía también. Claro, bueno, la temperatura lo que nos va a dar, temperaturas más bajas, una mayor oxigenación, ¿no? Y vamos a Mm, encontrar grupos bastante sensibles a la oxigenación, ¿no? En altura vamos a encontrar algunos grupos del EPT también, ¿no? Que son sensibles a la oxigenación. Pero en las zonas más bajas, donde el agua es un poco caliente y no es tan oxigenada, claro, ¿por qué se da esta gran diversidad, no? Si podría haber menos oxígeno.
Sí, pues de hecho que también es... Sí, como Dime. mencionas, también creo que va por ahí, pues, el tema de la aportación de este componente alóctono, pues, de parte de la ribera. Pero Claro, sí, siempre me ha pasado eso, sobre todo a los 3.500, 4.000. Solo que me da la atención la diferencia que es tan abrupta comparado con Bosque Montano Bajo, por ejemplo. claro, ahí hay un montón de diversidad. Sí, Sí, sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Tricóptera, que utiliza, como dices, material autóctono para hacer sus casas, tener diferentes sustratos para poder realizarlas, podría también ayudar, ¿no? A una mayor diversidad. Las horas de luz también, posiblemente. No lo sé. Pero sí es una buena pregunta. Por- Voy pensando en no, lo. sí, Más bien, si está creo que Gabriel, quizás pueden, gracias. podría dar alguna respuesta o qué es lo que él piensa. Que Gabriel se ha ido a comprar un sándwich. Ah, mira, ¿las qué? Las condiciones altoandinas son más extremas. Y claro, ahí estaría muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los cambios de temperatura, ¿no? Entre el día y la noche en las zonas altoandinas son, pues, eh, muy, muy fuertes, ¿no? Y claro, no todos se van a adaptar a esos cambios tan abruptos, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Gracias, Miriam. Andalú dijo que me iba a preguntar bastante. Acá presente. No tiene duda, no tiene, solo filosóficas. Oh, claro. Actual. Sí, sí, por ahí están saltando. Yo llego a leer lo que escriben. Cuando le das clic a donde dice 40 sobre la cabeza de Andalú, ese es el chat. A derecha, arriba, ahí le das Ah, clic. yo pensé Mostrar que chat. era la edad de Analu que aparecía ahí arriba. No. Ah, ya, ya, perdón. Ok, ok, ya apareció. Ups, lo siento, Analu. Un poco para relajar el momento. Al, ¿tú alguna pregunta? Por lo menos una pregunta de cada uno. Es imposible que haya estado tan claro todo, no puede ser. Sí, yo creo que mientras más pigmentado, estos de color rojo que son esta hemolinfa que va a ayudar al transporte de oxígeno, imagino, mientras más intenso es ese color, es que menos oxigenada está esa agua. Yo cuando llevé el curso de acuicultura ornamental en la universidad, me comentaron algo parecido, ¿no? No sé si alguien ha comprado artemias para alimentar peces, ¿no? Estos crustáceos pequeñitos, rojitos, creo. Sí, entonces el profesor que nos daba el curso decía
que los vendedores usualmente dicen, lleva mi artemia, que está buena, está rojita, ¿no? Está súper rojita, está de buen alimento, ¿no? Bueno, el profesor decía, eso es porque el agua en la que la están criando no está muy bien, ¿no? Mm, No está bien oxigenada y en respuesta eh, tiene que generar esta pigmentación para poder transportar mejor el oxígeno, ¿no? Ah, bueno, Miriam dice que ahora hay colorantes que las hacen más rojas. Eso sería el caso de eh, estos peces que utilizan para el sur, para los maquis, ¿cómo se llaman? Que tienen colores naranjas, rojos. El salmones, los salmones. Claro, pero también los alimentan con crustáceos pigmentados para que tu pescado tenga el color que tú quieras. Acá dice, ahora hay colorantes que las hacen más rojas a los crustáceos, sí. Yo creo que eso ocurre con los quironómidos, ¿no? Mientras más rojos están, yo creo que es peor la oxigenación del lugar donde están. Jesús. Ah, sí, los practicantes. Sería interesante alguna. O sea, no es que pregunta, estoy tratando de asimilar todo porque como es bastante, y hay bastantes cosas que también me he olvidado. Y no sé si las diapos se pueden poner o se pueden pasar, ¿ves? Ah, claro, sí, sí, ya al que es el moderador ahí se va a encargar. Porque sí es bastantito, o sea, como que ahí trato de... Claro, esto es un resumen muy, muy rápido con algunos ejemplos prácticos en las cosas que más vemos, porque si no, esto duraría demasiado, ¿no? A pesar de que he hablado lo más rápido posible, creo que se ha extendido bastante la exposición. Algo que no es tanto una duda, sino como que creo que no lo escuché o no lo entendí bien, fue cuando estabas hablando de la hematocera, que escuché algo de que Ah, los pegaban tipos en de cabeza. se pegaban en las piedras, no sé, no entendí bien esa parte, o algo sí escuché. Mm, La familia Simulide. La familia Simulide, sí. Los Simúlides eh, la parte final del cuerpo, ¿no? Tienen unas ventosas y estas ventosas le ayudan a, a estar fijas en un sustrato, ¿no? Usualmente piedra, y en zonas de corriente. Entonces, Ah, la ventosa está en la parte inferior, o sea, no es... claro, Ah, claro. ok. A ver dónde está. Está en Está, Dítera. ¿pasaste? No, Aquí, no. Sí, ajá, exacto. claro. Aquí vemos esta es el área de la cabeza, con este abanico, que es parte de las piezas bucales, me parece, y captura, ¿no? Captura el posible alimento que esté pasando juntamente con el agua, ¿no? Con la corriente. Entonces, usualmente están en sitios de corriente y quieren estar fijos, ¿no? No quieren estar a la deriva. Por eso, esto que está aquí encerrado en un círculo, que ves aquí, ¿no? Sí. Ampliado, está aquí a la derecha, ¿no? Ah, bien. Esta es la zona ampliada, ¿no? Que hay un anillo, ¿no? Y aparte del anillo, ¿no? Que sería este de aquí, que acá es trunco, que no completa todo el círculo, ¿no? No completa, está trunco, pero está acompañado de una serie de ganchos. Si esto lo vemos más a detalle, acá hay filas de un montón de ganchitos pequeñitos. Ah, no es Eso, como una ventosa, sino son como... eso genera como claro, son ganchos, pero que Ok. fijan muy bien
como si fuese una ventosa al sustrato, ¿no? Y de esta forma puede estar fijo mientras la corriente está pasando con fuerza y filtrando, ¿no? Filtrando con este abanico. Es un filtrador. Ok, ok. Sí, esa cosa me había quedado medio confundido. Pensé que era la parte superior y no. No, no, es al revés. Sí, Está gracias. bueno, está bueno, está bueno. Yo tengo una pregunta, pero no sé si si se puede activar como te vaya a estar. No, no, dímela. Acá está Jesús, quiere hacer una pregunta, estamos acá al lado nada más. Dime. Igual la repites ahorita. Eh, ya, mencionas algunas, creo que escuché que le dicen llaves o algunas en las claves. Y quería escuchar tu referencia. Sí, yo creo alguien, no sé, ahí se mete un ruido ahí. Creo que ya. Entonces, quería preguntarte si es, por ejemplo, ¿no? Ese punto que se ve en algunos quironómidas, que no sé, que te dan una pista. Los ojos. No, pues, creo que mencionas un punto Ya, ese es hidroxíquide. ajá, son unas características, no sé si estarán en la clave, Ah, perfecto. pero quería preguntarte si esas llaves que tú usas para poder distinguir grupos específicos, solo la puedes aplicar aquí en Perú porque ya sabes que más o menos debido a la literatura o a tu experiencia, ya sabes más o menos qué grupo vas a encontrar. Entonces, la pregunta es si es que tú no estás en Perú, es válido, son confiables usar esas claves que no están en diré, esas llaves que no están en las claves taxonómicas. Ya entendí. Acá Jesús me pregunta, por ejemplo, y yo hice eh, una aclaración cuando estuvimos viendo hidropsíquide, ¿no? Para diferenciar dos géneros entre leptonema y Smicridea. Él me pregunta que si todo lo que yo he dicho ahí está en las claves, por ejemplo, en la clave de Domínguez, ¿no? Y es muy bueno que lo mencione porque eso no está en las claves, ¿no? Las claves más que todo te llevan a la forma de estas branquias, ¿no? Te hablan de una branquia, de un tronco central y de ahí la forma de la ramificación de esto, ¿no? Realmente ir por ese lado de la clave es cuando son pequeñas larvas iniciales, es prácticamente imposible poder diferenciar ese tipo de branquias porque es como un penacho desordenado, despeinado y poder diferenciar si hay una tráquea central y accesorias, prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pudimos observar como algo interno esta característica de este punto que se ve en el mesonoto, ¿no? Que es mucho más evidente, mucho más rápido de verlo. Y en el caso de Smicridea, para diferenciarlo del leptonema, que en vez de un punto es como una línea, como un margen más engrosado, más oscurecido, en el caso del leptonema, ¿no? Pero si uno revisa la clave de Domínguez, eso no lo va a decir. Y Jesús pregunta si es válido, o sea, si es válido si es que yo estoy no en Perú, sino en otro lado, hacer las mismas inferencias. Quizás no, ¿no? Porque quizás son características muy locales y las claves son para que no falles, ¿no? A nivel más general, ¿no? No tan local. Este, hay muchas características que nosotros ya podemos identificar por fuera de las claves, porque son organismos que vemos muy continuamente, ¿no? Y hemos podido detectar algunas características específicas, ¿no? Pero no sería bueno hacer eso eh, quizás fuera de Perú, ¿no? Eh, yo creo que voy por ahí y quisiera que, por ejemplo, David también pueda conversarnos un poco de esto, ya que él también identifica muestras y si es que también hace algo parecido que nosotros, ¿no? Ver cosas que no están en la clave, ¿no? Guiarse.
Sí, estoy escuchando la última parte más o menos. Creo que te refieres a esas escamas que tiene la diferencia entre micridia y leptonema, ¿cierto? Claro, hay un punto, no sé si tú has notado, más oscuro en el mesonoto, ¿no? Ah, ya, Claro, yo sé que la clave para poder diferenciar nos habla de la forma de las branquias, ¿no es cierto? Las branquias abdominales, claro, sí. ¿no? Por ahí nos lleva la clave formal, ¿no? Podríamos decirlo. Pero eso a veces es muy complicado, más aún en individuos pequeños. Entonces, eh, no Pues sé si sí, tú como ves mencionas. algunas cosas aparte de la clave, ¿no? O sea, que no aparecen, pero que tú ya las has notado, ¿no? Que te pueden ayudar. No, sí, sí lo he notado, bueno, en esa familia, como mencionas ese punto, aparte también la forma de las escamas. Una tiene forma como de lágrima y otra Ah, tiene forma en la como zona una del comida. abdomen, ¿no? Sí. Sí, o sea, hay varias características que no te mencionan las claves. Claro. Inclusive bueno, en géneros que son continuos, por ejemplo, no sé, aparte de tricópteros, por ejemplo, en élmidos, por ejemplo, en Austrelmis, que es tan común, en Ujú. los primeros estadios tiene como esas crestas dorsales, que Las larvas, los primeros estadios, me dices. sí, sí, en la larva, por ejemplo, o sea, refiriéndome a otros grupos, pues, como por ejemplo Austrelmis, tú has Ujú. visto que ese diente es muy difícil que lo observes, por más Claro. aumento que tengas y por En más luz Macrelmis intentes. quizás cuando está muy grande. Y esto es, Claro, claro, Macrelmis sí, pero por ejemplo en otros grupos como Austrelmis hay cositas que te menciona la clave que a veces no lo no vas a son ver. tan evidentes. Sí, pues igual dependiendo del estadio, bueno, el desarrollo en el que está, si larva uno, larva 2. Hay ciertas características que un poco, no sé, pues como uno los ve el día a día, más o menos puede determinarlos de una manera más rápida, pues. Y Claro. sí, de hecho que sí. Es Y me como ha una pasado, clave pues, personal, ¿no? Una guía personal que uno tiene por fuera de la guía formal, ¿no? De las llaves o claves. sí, pues también te ayuda bastante. Y también tomando en cuenta que la mayoría de las claves, bueno, por no decir todas, están desarrolladas para que sean aplicadas en los últimos estadios de desarrollo de lo que sea larvas principalmente. Y hay muchas características que no se han observado en los primeros instars larvales, pues. Y bueno, pues uno más o menos por ahí trata de asociarlo con los organismos más desarrollados que tiene y encuentra ciertos patrones que nos puede ayudar a identificarlos más rápido también, sobre todo cuando tienes una abundancia bastante de muestras, pues. Y sí, creo que eso con la práctica nada más y viendo la mayor cantidad de muestras posibles es que uno puede aplicarlo de la mejor manera. Así es, full practice. Sí, pues no hay otra. Sí, sí, es verdad. Más aún también como en los casos de los hemípteras que tenemos, tanto en las formas adultas, tenemos braquíteros, ápteros y con alas verdaderas, ¿no? Ya, ahí se complica más. Es algo que ya no mencioné porque ya eso iba a bloquear más, ¿no? ¿No? Tienes adultos con alas intermedias y sin alas, ¿no? Y a veces no es solamente el tema de las alas, sino hay otras estructuras que son diferentes y a veces no sabes qué estás viendo. Sí, pues pasa también y con las ninfas, por ejemplo, en Corixius. Seguramente te han caído que nos tegan zonas altoandinas y te caen las ninfas. Y uno puede dejarlos quizás ahí, extrapolarlo, ¿no? Pensar que es el adulto, que Claro, es Ectemnostega, pero ¿qué haces con las ninfas en sí? La clave tal cual no te menciona para ninfas. sí, sí. Ya asumes que sería eso, si es que tienes una gran cantidad de adultos, asumes que esas ninfas también son ectemnostega, ¿no? Porque te podrías ir por otro lado de la clave que no es. Sí, pues por ahí lo complico un poco. Es verdad. Gabriel, creo algo había escrito. Gracias, David. Mm,
No, está respondiendo por chat. Mientras responde, ¿alguien quiere hacer alguna otra pedido por micrófono? Yo. Miriam, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Me surgió una duda. Hola, ¿qué tal? Javier, hola chicos. Javier, de los géneros de simúlido que estabas mencionando, ahí que uno tiene el anillo completo y el otro no. Hay otro género que tiene, no recuerdo cuál es. Ya. Pedrogomia, creo. Sí. ¿Qué tan frecuente es que se te salga eso o cómo lo identificas si es que te sale? Porque yo recuerdo que cuando revisé la clave era que tenía que verle el hipostoma, creo, ¿no? Sí, el hipostoma, y esa era la diferencia con gigantodas, creo. Si es que no me estoy equivocando, ¿era que con gigantodas o con simuli? No, ¿Cómo lo reconoces o qué tan frecuente te ha salido? Porque yo nunca lo he visto, o no le habrá visto el hipostoma, no sé. Ya, sí. A ver, tu micrófono, por favor, siléncialo porque se está colando la bulla de fondo. Ya está. Sí, bueno, hay una clave que es la que está en Domínguez también, que habla sobre un patrón de manchas de color en la cabeza. Y sí, es un poco, si no son larvas, sí hay registros de pedrogomia. De hecho, ese patrón de color de unas manchas en la base, me parece más oscuras, da a entender que sería pedrogomia. Pero sí, también pues, le podría hacer un montaje para ver el hipostomio. Ahorita no tengo ninguna imagen, no recuerdo, para serte sincero, muy bien cómo es el hipostomio de pedrogomia o el hipostomio de gigantodax, pero parte de la clave que para poderse uno guiar es un patrón de manchas en la base de la cabeza, en la parte dorsal, ¿no? En visión dorsal del simúlide, ¿no? Del individuo. Ahora, para diferenciar, es muy buena pregunta porque a nosotros también se nos hace un poco complicado y a veces estamos en duda justamente entre si es gigantodas o es pedrogomia, ¿no? Y más cuando son muchas muestras y que estén mezclados estos dos géneros es bastante pesado porque no es fácilmente reconocible, ¿no? Tal como menciona. En cambio, para Simulium hay una buena forma de ver si es del grupo que va hacia Simulium. Es pueden ver la presentación. Aquí hay una escotadura. Aquí estoy señalando con el cursor. ¿Se ve lo que estoy señalando? Sí, ya, aquí hay una escotadura. Cuando está esta escotadura, nos lleva para Simulium. ¿Ves?
aquí hay una muesca, una escotadura. En cambio, cuando esto es totalmente recto, cuando no hay escotadura, cuando todo esto es estructura de la cabeza, es recto, esta escotadura no está, ya se va hacia esos dos posibles, Gigantódax o Pedro Guomi. Y ahí es donde ya habría que ver el tema del anillo, ¿no? Y el anillo Pedro Guomi y Gigantódax es común para los dos. Ver los patrones de color y bueno, ya por último montarlo, ¿no? Es un poco pesado. Cuando tú ves esto, ya no te haces mayor problema. Ves la muesca, ves esta escotadura, simule. Siempre que veas esta escotadura y quieres comparar, vas a ver que este anillo es incompleto. Pero si esto está cerrado, no hay esta escotadura, ya las cosas se empiezan a complicar porque ya tienes entre Gigantodas y Pero bueno. Y como dice Miriam, no es fácil. Quizás no sé si David también haya tenido este tema, este problema. Hola, ¿se me escucha? Sí, solamente quería aportar lo que decía Javier, que en el libro de Domínguez, donde está todo Efemeróptera, sí se menciona Pedrogomia, inclusive para la zona altoandina. Entonces, hay bastante indicios de encontrar ese bicho en muestras altoandinas, ¿no? De hecho, lo hemos encontrado montando también parte del mentón, pero cuando los estadios son muy pequeños, esa diferencia de las manchas que menciona es muy difícil de ver, ¿no? Entonces hay que tener ahí un poco de cuidado con eso. Más, para eso, para aclarar nomás. No sé si Sí, David o Miriam han tenido otra experiencia con ese bicho. Gabriel, ¿tú también recuerdas el patrón de manchas de la cabeza? El patrón de mancha sí lo recuerdo. Uh-huh. A ver, algún dipterólogo. Gracias, chicos. Gracias también, Miriam. Tenemos la misma duda prácticamente. Bueno, ya son las 9. Si no hay OAL, creo que de 7 a 9 más o menos era la idea. Si hay una última pregunta, que hable ahora o calle para siempre. Se va a bajar puntos a los practicantes que no han... Karen se ríe. Más que duda, yo tengo un comentario. ¿Se me escucha? Sí. Para los practicantes, ¿no? Bueno, con lo que comentabas, ¿no? Con lo que se estaba comentando en antes respecto a que a veces las claves están más dirigidas para los últimos estadios o que inclusive los bichos te vengan bien bonitos para los odonatos con todas sus branquias, o a veces si no tiene alguna de esas características es muy difícil. Y si solo tienes un bichito es difícil llegar solo con la clave. Entonces ahí uno se va guiando o ya vas revisando las descripciones cuando ya tengas, como recomendación, ¿no? Para los chicos que a veces también están aprendiendo, no solo es la clave, pienso yo, sino que la clave al final está dirigida a plasmar las características de cada organismo. Entonces cada vez que van revisando un bicho o algo, si pueden también dense una revisada o busquen las descripciones de cada organismo y ahí les van sumando qué otras características más les puede ayudar a reconocer cada género, ¿no? O cada familia en todo caso. Entonces con eso ya es mucho más fácil si es que no tienes
o si es que tu bichito está roto y no tienes la parte que te dice justo en la clave, ¿no? La parte de la práctica, claro. Eso sería como recomendación porque bueno, a mí me ha ayudado bastante muchas veces. Eso sería. Sí, lo que dice Mira es muy cierto, es muy acertado su comentario. Eso nos ha pasado mucho en Ephemeroptera, específicamente en Bettier, que hay bichos que son un poco difíciles de diferenciar entre géneros con características que solamente los vas a encontrar en las estructuras bucales, el cual ya tienes que hacer un preparado como el que hizo Richard en estas fotos, en las de aquí, donde se ven todas estas estructuras por separado, palmos maxilares, mandíbulas, ¿no? Dentro de estas mandíbulas hay estructuras aún más pequeñas que hay que ver si tienen setas o no tienen setas en un lugar específico, ¿no? Entonces, la clave a veces es un poco, no te da mucha información, ¿no? Es un poco escueto. Y ahí ayuda mucho el tema de la descripción del género, ¿no? Eh, lamentablemente, pues no todos los grupos, tienen a la mano buenas descripciones. En el caso de Ephemeroptera, Domínguez tiene un libro específico, ¿no? de Ephemeroptera, donde hay descripción de un montón de géneros y ayuda un montón, ¿no? En otros grupos de otros órdenes, ¿no? Otras familias, quizás no haya tanta disponibilidad de estas descripciones. Habría que ponerse a revisar la web intensamente para buscarlos. Gracias, Al. Gracias, Al, por... Sí, no, y gracias también por moderar y organizar y dar la plataforma también de la presentación, la plataforma Discord, que para muchos ha sido nueva, pero interesante. Y yo creo que ya los que nos ha salido un poco de canas ya no lo conocíamos. Excelente. ¿Ha quedado registro de esto? ¿Se podía grabar? ¿Se ha grabado? Qué genial, qué genial. Excelente. Entonces yo también te voy a enviar la exposición por correo. Bacán. Bueno, chicos, muchas gracias por escuchar tanto rato sobre bichos. Espero les haya gustado. ¿Quién sigue? ¿Quién es la siguiente exposición? Ah, no, ya le pasó la pelota a Richard. David Richard. Así es. Y bueno, no se la pierdan. Una pregunta, ¿su exposición se mantiene la fecha o la van a cambiar también? Pues, en principio se trataría de mantener, pero sí, por ejemplo,
En el caso de la mía, pues se pateó un poco más por el tema de Semana Santa. Quizás Claro. ocurra algo parecido. Porque supuestamente creo que es el 14, acá 4 días. ¿Para cuándo será? Yo sí Me, estoy bien. me hubiese interesado hacerlo el viernes, así hubiera sido con una chela, y se me hubiera hecho mucho más fácil. O quizás de ahí después podemos encontrarnos para esas chelas, después de la exposición. Queda. El 14 de abril. Queda. A la miércoles. Qué locazo. Está muy bueno. Y esa grabación, ¿dónde se va a poder descargar? Creo que por el peso va a tener que enviar el correo. Ya, Un ya está drive. bueno. Un drive sería más Ahí fácil. está, bueno. Si sabes. Tú- Sí. súbelo a OnlyFans y que paguen, pues. Claro, pues. Ese sí que para que sacaron que sea para las chelas. Ah, ya estamos con los privaditos. Manden sus estrellas. Ya, bacán. Ya, pues, chicos. Conversamos. Chévere. Cuídense, hasta luego. Ahí está, Miriam mandó estrella. Gracias, Miriam. Ya me siento streamer. Adiós. Adiós.